En YouTube, suscríbete al canal Noticias Cubanet. Cuba necesita prensa libre. Ayúdanos a seguir informando. Agradecemos tu donativo con un souvenir de venta en bonfire.com/store/cubanet. Como les anunciaba, el presidente Donald Trump está en racha y pone a Cuba en la mira tras Irán, según advierte la revista The Atlantic. Veamos esta información. Donald Trump estaría considerando a Cuba como el próximo objetivo dentro de una estrategia más amplia que ya ha incluido acciones contra Venezuela e Irán, según reveló la revista The Atlantic. De acuerdo con la publicación, un funcionario de la administración estadounidense aseguró que el mandatario se siente en racha y percibe que su enfoque está dando resultados. Desde la Casa Blanca, Trump ha mencionado la posibilidad de una toma amistosa de la isla y afirmó que el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones a muy alto nivel para eventualmente hacer un trato. El presidente ha subrayado la fragilidad económica de Cuba por la falta de petróleo y recursos financieros, sugiriendo que la debilidad estructural del sistema político podría precipitar cambios sin necesidad de una intervención militar directa. Según el análisis, aunque el énfasis oficial estaría puesto en la negociación, una eventual desestabilización del país implicaría riesgos o entre ellos una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos. Además, tras décadas de control político, la oposición organizada dentro de Cuba es limitada, lo que, de acuerdo con el reporte, podría derivar en un escenario similar al venezolano, es decir, un acuerdo que preserva estructuras de poder, del poder bajo algún tipo de tutela estadounidense, lejos de una transición plena hacia la democracia. Por su parte, especialistas en política exterior advirtieron que una eventual escalada de Estados Unidos contra la dictadura cubana podría acarrear riesgos comparables a experiencias pasadas en otras regiones. Y en medio de este contexto de preocupación por el futuro de Cuba ante las negociaciones que ha dicho la administración estadounidense que está teniendo lugar con el régimen cubano, que Trump ha dicho también que Cuba podría ser la siguiente, o sea, el fin de la dictadura en la isla, ha crecido la preocupación sobre todo en sectores dentro de la isla y también dentro de la administración norteamericana sobre cómo sería esa transición. ¿Estamos realmente los cubanos preparados para una transición a la democracia? ¿Cómo sería? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Una de las iniciativas es justamente la campaña Que se vayan, una campaña por una Cuba libre y próspera. Y para comentar sobre este tema tenemos acá a Lía Villares, músico, artista y activista. Bienvenida, Lía, acá. Gracias por aceptar esta invitación. Un placer. Buenos días, Camila. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha. Gracias. Perfecto. Lía, coméntanos sobre esta iniciativa. Voy a estar presentando en pantalla de qué se trata, qué objetivo tiene, cómo lo han hecho. Sí, gracias, Camila. Bueno, esto es un proyecto realmente que inició en el 2022 con María Huerlau de Archivo Cuba y Oscar Casanela. Ellos empezaron a pensar en un acuerdo de consenso precisamente en puntos necesarios para una posible transición, en caso de que se diera un escenario como el que estamos viendo, ¿no? Se trata de una campaña precisamente ciudadana, o sea que de lo que va es que sea darle un espacio de participación a la gente, porque como hemos visto, casi siempre es la oposición activa dentro y fuera de la isla la que siempre se como que acapara la atención y acapara como el discurso, la narrativa en escenarios de posibles cambios para Cuba. Queremos darle voz a la gente común, al ciudadano de a pie, al cubano ordinario. Queremos que se expresen y queremos que digan al unísono que es eso, voz populi, que se vayan. Queremos el fin de la dictadura, precisamente. Entonces, ¿cuáles son? Sí. Hay puntos, son alrededor de 20 puntos, voy a estar presentando acá. Sería como un plan de algunas, es decir, pasos a seguir en un momento de transición. Y está conformado por 20 puntos. Quisiera llamar la atención sobre algunos de ellos. Hay básicos. Estamos viendo acá este acuerdo por una Cuba libre, que por cierto ya tiene más de 8,000 firmas. Ya puse en los comentarios los links
para aquellos que quieran profundizar en el tema, si quieren también poner su firma, porque es importante, insisto, en que ya se vea que hay un plan para la transición, que los cubanos vayan entendiendo cuáles serían algunos puntos esenciales en un escenario como ese. Está, por ejemplo, la liberación de los presos políticos, esto es fundamental, la conformación de un gobierno provisional. Sí, si nos puedes comentar, Lee, estoy ahora de memoria recordando algunos, son 20 en total. Sí, son 20 puntos en el documento que como tal se llama Acuerdo por una Cuba Libre, este documento que te dije que es una cosa retomada, que viene del 2022, y ahora como se actualizó, se lanzó con la campaña, se lanzaron ambas cosas, el documento del Acuerdo por una Cuba Libre y la campaña online, que son 2 peticiones básicamente, una para cubanos y una para apoyo internacional para gente que no sean cubanos, pero que quieran libertad para Cuba. Este acuerdo enseguida firmaron personalidades, líderes opositores, personalidades de la intelectualidad y la cultura cubana, como 150 firmas que son las que están publicadas. Si se remiten al documento, ahí van a ver las principales firmas. La petición, que es como la campaña que acompaña el acuerdo, porque el acuerdo es como la base, que tiene, como dijiste, 20 puntos principales. La petición son tres llamamientos a la dictadura para que se retire y entonces es el paso como fundamental para iniciar una transición, a la comunidad internacional que nos apoye y bueno, a la ciudadanía que se exprese, ¿no? Que participe en este cambio. Los 20 puntos. Bueno, como dijiste, la petición ya va por 8.000 y tantas firmas, pero fue lanzada hace pocos días, el 17 de febrero. El primer punto de nuestro acuerdo es solicitar ayuda internacional para acceder necesidades inmediatas y apoyar la transición. El segundo sería prohibir y sancionar actos de violencia. No queremos caos, queremos como esta transición ordenada, es lo ideal, es lo que se quiere. Bueno, contra las personas, contra los bienes y contra los recursos, ¿no? Del Estado. El tercer paso, para mí siempre va a ser primero, pero bueno, en el acuerdo es el tercer paso, es liberar de inmediato a todos los presos políticos. Revisar judicialmente los casos que no están como registrados como políticos, pero ya sabes, en Cuba te meten preso por tener un saco de aguacate, ¿no? Entonces revisar causas injustas, gente que está presa sin necesidad, y bueno, que para mí también los presos son... En Cuba casi todo el mundo está preso, ¿no? Pero los presos políticos... no, pero está también, por ejemplo, sí, los casos de peligrosidad predelictiva. Jóvenes que sin cometer delitos han sido condenados a prisión porque son proclives a cometer delitos. Por ejemplo, exacto. El Código Penal ese hay que revisarlo completo, hay que suspenderlo, en fin, es también lo que se quiere. Eliminar, el cuarto paso sería eliminar por completo el control del Partido Comunista sobre el Estado, inhabilitarlo hasta que se dé paso a una nueva constitución en el futuro y que determine si se puede reconstituir. Eso es una cosa que, bueno, que precisamente lo que queremos aquí es que se genere un debate entre los cubanos, ¿no? No solo en la oposición, sino entre la ciudadanía. Esto es debatible, esto es polémico, si se va a restituir o no el partido, si se va a quedar el Partido Comunista en unas posibles elecciones, si será necesario, porque si es tan impopular, la gente a lo mejor quizás ni lo quiere, ¿no? Ni se aliste más. ¿Quién sabe qué pueda pasar ahí? El quinto paso es disolver los órganos de la seguridad del Estado, las empresas, las estructuras vinculadas al partido y al aparato militar, que no sean compatibles con la democracia. Vaya, eso se explica por sí solo. Sí. El sexto paso es impulsar medidas económicas urgentes que liberen los precios, la producción, el comercio y las profesiones. El séptimo sería promover la participación ciudadana en la economía y fomentar la inversión extranjera transparente y competitiva. Y bueno, estos son algunos, no sé si quieres como remarcar alguno. Sí, está, irle pasando, al menos mencionarlo, suspender la actual constitución y toda ley que dice que suprema que se redacte una nueva constitución. Hay mucha gente que quiere retomar la constitución, es otro tema muy polémico, la constitución del 40.
y hay mucha gente que dice que no. Pero que estamos... donde sí hay consenso es que el actual se tiene que eliminar. Exacto, exacto. Definitivamente. Entonces, redactar un nuevo documento para mí tiene más sentido que retomar uno que ya es de otro siglo, de otra época. Quizás no, hay muchas cosas que no son compatibles ya. Ya sobra tiempo de debatirlo también. También, bueno, vemos acá la libertad de asociación, también el hecho de que se permita fundar partidos políticos. Esto es fundamental, por supuesto, Sí, a la hora de una convocatoria jurídica. Llevar a Cuba el ansiado Estado de Derecho, y bueno, que cuando se lleven a la justicia a todas estas personas, a los vinculados con crímenes y todas estas cosas, que ellos también disfruten de un debido proceso, de las cosas que nos fueron negadas a nosotros, ¿no? Por ejemplo. También, bueno, aquí el punto número 10, rescindir de los convenios y colaboraciones que no sirvan a los intereses de la democracia y del bien nacional. Y aquí entonces ya entramos a, yo creo que los dos puntos más polémicos de este acuerdo. Yo lo conversaba con María Huerlau y le decía, María, me choca, sobre todo teniendo en cuenta que yo he sido víctima también, Lía. Tú cuando estabas en Cuba viviste la represión constantemente. No obstante eso, le dije a María, no obstante eso, yo entiendo que serían pasos necesarios y estaría dispuesta, de hecho yo fui de las firmantes de este acuerdo, yo le decía, yo estoy dispuesta a dejar de lado es decir, todo lo que yo he pasado, todo el sentimiento de el ansia de justicia, no venganza, con tal de que se llegue a un acuerdo y que se tomen pasos necesarios por una Cuba libre. Y acá dice el punto número 11, mantener, y yo creo que la palabra provisionalmente es esencial, mantener provisionalmente la estructura administrativa del actual Estado. Esto independientemente de que vimos un punto anterior de disolver los órganos represivos, aclaro. La estructura administrativa, separando de sus cargos a quienes hayan cometido tortura, asesinato, desaparición forzosa y otras graves violaciones de los derechos humanos, garantizando su seguridad personal y respetando el debido proceso. Y el punto número 2 está muy relacionado, dice, invitar a permanecer en sus puestos a funcionarios y empleados del gobierno y de las instituciones, agencias y empresas del Estado que no hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, el sistema de justicia y el cuerpo diplomático. Entiendo que esto es un paso esencial, por lo menos en un primer momento y de manera provisional, porque algo que me decía María, no se puede crear un vacío de poder y es real. Exactamente. Como tú bien dices, nosotras somos víctimas, no tenemos una posición neutral. Para mí es imposible tener una posición neutral respecto a esto. Tampoco soy una experta en justicia transicional, pero bueno, en el caso de María sí lo es, porque ha participado. María lleva más de 30 años estudiando procesos de transición en todo el mundo. Exacto, entonces, bueno, están los expertos que saben mejor que nosotros en estos casos que se debe hacer. Mantener una estructura me parece lógico y sobre todo señalar esto, de que las personas que han cometido graves violaciones de derechos humanos sí que no van a poder permanecer en ningún cargo y probablemente enfrenten la justicia, probablemente enfrenten cárcel, años de cárcel o quién sabe, ¿no? Para mí tampoco sería justo un exilio como el que fuimos nosotros forzados. Para mí sería justo una cárcel en Cuba, dentro de Cuba. Claro, entonces, justicia y tampoco violencia. No, régimen inició con violencia. No estamos hablando de venganza ni de ajuste de cuentas por nuestra cuenta como víctimas, nada de esto se quiere. Queremos, por eso decimos ordenada, ¿no? Para que no caigamos en el caos. Pero sí, esto es mi opinión muy personal. Si a mí me dan a escoger si queremos enviar a Raúl Castro a Manhattan con Maduro, no, yo quiero enviar a Raúl Castro a Boniato, ¿entiendes? No a Manhattan, ¿entiendes? Yo creo que se ha juzgado en el país donde destruyó, que terminó destruyendo a Cuba, y que se ha enviado a una cárcel como las que vivimos y que en las que viven los presos políticos, con malas, bueno, quizás no malas condiciones, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver qué se hace con eso. Esa es mi opinión, pero eso no tiene que ver con lo que se está proponiendo aquí en el acuerdo. Quiero aclarar un poco que esto no es un plan. Estos son como puntos, como dijiste, necesarios, pero esto no es un plan de transición, como existen otros. Esto no compite con otros documentos similares.
Esto no es de una organización política. Archivo Cuba no es una organización política. Eso, que no es de un partido político, es importante aclarar esta parte. Sí, pero es importante que se vea, o por lo menos que el gobierno de los Estados Unidos, la comunidad internacional vea que hay que ya como una organización de la oposición Sí, cubana, de la que se vea que haya consenso, que todos los cubanos realmente estamos como en la misma página de un consenso, y por eso es que escogimos el lema, ¿no? El que se vayan es como el espíritu y es como el deseo de todos los cubanos. Que se vayan, no que se vayan de Cuba, sino el que se acabe, ¿no? del poder. Que se vayan Yo acabando. veía el fin de semana, estuve viendo una entrevista que le dio María Huerlau a Pepe Forte, buenísima, los invito a todos a sintonizarlo. Además, insisto, María es una experta, aunque ella asegura decir que no, pero es una experta definitivamente en estos temas de transición porque lleva más de 30 años estudiando los procesos. Y a mí me llamó algo la atención, es decir, que algo que ella decía, independientemente de la preparación, de que se creen algunos puntos, de algunas estrategias para esa transición, lo que va a pasar no se sabe. Lo que va a pasar no se sabe porque además el proceso, el caso de Cuba va a ser inédito. No se va a parecer a ninguno, como ha sido en otros casos anteriores. Y además porque en el caso de Cuba sería salir como de una guerra civil. El país está totalmente devastado. Hay que reconstruirlo totalmente. Y además, en el momento a que se llega a eso, habrá que crear consenso, por supuesto, entre todas las fuerzas democráticas de Cuba de cómo avanzar. Exactamente. Acá, sí, mencionar solamente, Lía, para no tomar mucho tiempo, solamente estamos tratando acá de hacer una presentación. Aquellos que quieran profundizar, por favor, yo dejé en los comentarios los enlaces. El resto de los acuerdos, si puedes mencionarlos, Lía. Las bases, los puntos finales Sí, serían, bueno, destituir a los funcionarios, ya eso lo leíste, garantizar el libre acceso a comunicaciones y medios de información, eliminar los monopolios estatales en comunicaciones, prensa, educación y salud. Esto, mucha gente también polemiza sobre esto porque como que la educación y la salud, ¿no? O no vamos a mantener educación y salud gratuitas. Esto es un punto también álgido porque preocupa la población que no tiene. En Cuba la inseguridad está muy, muy fuerte, ¿no? Hay gente que está completamente desprotegida. Entonces estos puntos también son polémicos. No se trata de privatizarlo, por supuesto, todo completamente, pero sí se trata de tener la posibilidad privada. Permitir el regreso de cubanos en el exterior, que fundamental, claro. claro, como lo que estamos viendo con María Corina en Venezuela está como convocando todo el tiempo. Esto también, quién sabe cuántos vamos a regresar, cuántos no, cuántos ya no es posible, cuántos tenemos solvencia económica, cuántos no, para un regreso. Pero yo estoy segura y he visto algunos que, si bien han dicho que no se ven viviendo en una Cuba libre, dicen que sí, que regresarían a apoyar, por lo menos en el momento inicial. Y está bien también. Sí, yo regresaría, por ejemplo, con Porno para Ricardo a dar un concierto. No sé, ¿entiendes? Algo así. Sería buenísimo. Como decía Gorky, Porno para Ricardo es el único grupo que es famoso por no dar ningún concierto o algo así. Exacto, entonces finalmente podríamos tocar para nuestro público, que además es el público, ¿no? El que entiende las canciones y que casi nunca tenemos. Increíblemente en los últimos tiempos ese público ha estado en el exterior y entonces sí, las salas y eso han estado llenas de cubanos prácticamente. Bueno, elaborar un tiempo prudente para una nueva constitución democrática. Esto sería a través de un referendo. Sí. Convocar elecciones generales libres, que ya sería uno de los últimos pasos, también en un tiempo prudente. Impulsar un proceso de verdad, justicia, reparación y reconciliación. Establecer normas de transparencia y rendición de cuentas para el gobierno provisional. O sea, antes de las elecciones tiene que haber un gobierno, ¿no? Exacto. Básicamente esos son los 20 puntos principales. Bueno, si dejaste el enlace en los comentarios, buenísimo. Ahí, como les dije, si tienen amigos que no son cubanos, pero apoyan la causa de la libertad de Cuba,
tienen una petición también porque también necesitamos de la comunidad internacional, pero de esto va de presionar más a la dictadura, ¿no? Más que hacer presión sobre esas instituciones de derechos humanos, es presionar a la dictadura, como que sepan que el tiempo se acabó y que ya, que esto llegó a su fin. Así es. Lía, te agradezco muchísimo por haber participado en este programa, la primera oportunidad que tenemos de conversar así. Espero poder tenerte en próximos espacios. Muchas gracias, Lía. Gracias a ti, Camila. Un abrazo. Lía Villares, señores, músico, artista, activista, para comentarnos sobre esta iniciativa. Les dejé los enlaces en los comentarios para todos aquellos que estén de acuerdo, que quieran profundizar, que se quieran sumar. Está el acuerdo por una Cuba libre y además está la petición para ser firmada. Pero esta no es la única iniciativa que hay. Hay otras organizaciones que se han estado preparando ya para enfrentar esa transición. Y vimos ayer